Vamos a hablar de algo que está literalmente bajo nuestros pies y que podría cambiarlo todo. Me refiero a un enfoque revolucionario de la agricultura, uno que no solo cultiva alimentos, sino que sana el planeta. Su nombre, agricultura regenerativa. Y para entender de verdad de qué va esto, lo primero es, cambiar un poco el chip. Normalmente, cuando pensamos en crisis medioambiental, miramos al cielo, a la atmósfera. Pero, ¿y si el verdadero problema, y también la solución, estuviera justo aquí, bajo nuestros pies? Esa es la pregunta clave. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos paramos a pensar en la salud del suelo? Pasa súper desapercibido, pero es que de eso depende, literalmente, todo. Es la base de nuestro futuro. Y esta cita de Marc Gracia, un investigador del CREAF, da en el clavo. Hablamos muchísimo de la emergencia climática, y con razón, pero a veces se nos olvida lo más básico. Nuestra supervivencia depende del suelo que pisamos. Así de simple. Si no hay un suelo sano y fértil, no hay comida. Punto. Vale, entonces, para ver por qué la agricultura regenerativa es tan revolucionaria, vamos a ponerla en contexto. Pensemos un momento en los dos modelos de agricultura que casi todo el mundo conoce. A ver, por un lado tenemos la de toda la vida, la convencional, cuyo objetivo principal es producir al máximo, a saco. Y para eso, pues se tira mucho de químicos, de maquinaria pesada, etc. Luego está la ecológica, que lo que busca es justo lo contrario, quitar todos esos químicos sintéticos para tener alimentos más sanos y de paso cuidar un poco el entorno. Las dos tienen su lógica, claro. Pero, ¿y si hubiese algo más? Una tercera vía. Pues aquí, justo aquí, es donde entra la agricultura regenerativa. Y ojo, que no estamos hablando de un método más, de 4 truquillos nuevos, no, es un cambio total de mentalidad, una filosofía completamente diferente. La idea es rompedora. Ya no se trata solo de no hacer daño o de ser sostenible. El objetivo es ir mucho más allá. Se trata de mejorar activamente el ecosistema, de dejar la tierra, el suelo, mejor de lo que te la encontraste. Es un círculo virtuoso, un proceso de regeneración continua. Y claro, la pregunta es, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues se basa en unos principios que la verdad tienen muchísima lógica. Por ejemplo, olvidarse de arar la tierra a lo bestia porque eso mata toda la vida que hay en el suelo. O mantener el suelo siempre cubierto con vegetación para protegerlo, como si fuera su piel. Y una pieza clave, fundamental, es volver a integrar a los animales en el sistema, para que abonen y trabajen la tierra de forma natural. Vale, la teoría suena genial, ¿verdad? Pero vamos a lo importante. ¿Cómo funciona esto en el mundo real? ¿Qué resultados está dando? Si ponemos los 3 modelos cara a cara, la diferencia es brutal. Fijaos, la convencional, con el tiempo, tiende a agotar el suelo. La ecológica intenta mantenerlo, que no está mal. Pero la regenerativa lo reconstruye activamente. Y esta misma idea se aplica a todo lo demás. No solo respeta la biodiversidad, sino que crea nuevos hábitats. Y con el cambio climático, que es el tema del siglo, no solo reduce emisiones, es que captura y almacena carbono de forma activa. Y este es el resultado, la magia de todo esto. De repente, el suelo se convierte en una especie de esponja de carbono. Un suelo que está vivo, que rebosa de microorganismos, deja de ser parte del problema para convertirse en una herramienta potentísima para solucionarlo. Y no hablamos de mejoras pequeñas, Para que nos hagamos una idea, el proyecto Polyfarming calculó que un huerto gestionado de forma regenerativa puede llegar a absorber hasta 30 veces más CO2 al año que uno convencional. 30 veces. Es una barbaridad. Y hay otro beneficio que es importantísimo, sobre todo con las sequías que estamos viviendo, el agua. En un caso de estudio, en la finca de Planeses, consiguieron duplicar la materia orgánica del suelo. ¿El resultado? La tierra podía retener hasta un 20% más de agua. Esto es oro puro, es la diferencia entre resistir una sequía o no. Y una de las herramientas estrella para conseguir todo esto, como ya adelantábamos, son los animales. Pero ojo, no de cualquier forma. La clave está en un pastoreo muy bien pensado, un pastoreo inteligente. La idea es imitar a la naturaleza, a cómo se movían las grandes manadas de herbívoros. Se junta a los animales en una zona pequeñita, un paddock, para que coman de forma intensa pero durante muy poco tiempo. ¿Qué se consigue con esto? Pues que se coman todo, no solo las hierbas que más les gustan, y que abonen el suelo con su estiércol. Y antes de que puedan dañar la tierra, se les mueve a la siguiente parcela. La zona que dejan atrás tiene un montón de tiempo para descansar, para recuperarse y crecer con más fuerza que nunca. Y lo más chulo es que esto es como montar una orquesta. No tiene por qué ser un solo tipo de animal. Se pueden combinar diferentes especies para que trabajen juntas, en sinergia. Por ejemplo, primero pasan las vacas y se comen las hierbas más altas. Luego, las ovejas, que apuran más abajo. Y después, los pavos o las gallinas, que se dedican a escarbar, a buscar insectos y esparcir el estiércol. Cada uno tiene su papel,
Y juntos son un equipo de regeneración increíble. Pero claro, todo esto no se queda solo en la finca, en la salud del suelo o en producir comida más sana. El impacto va mucho, mucho más allá. Toca temas sociales, económicos, incluso políticos. Volvamos al caso de la finca de Planeses, que es un ejemplo perfecto. Era una tierra que se había abandonado, que no era rentable para la agricultura convencional, y sin embargo, aplicando este modelo regenerativo, hoy es un proyecto que funciona, que es rentable y que da trabajo a 8 personas. Es una forma potentísima de luchar contra la despoblación y el abandono del campo. Y esto nos conecta con una idea muy potente, la soberanía alimentaria. ¿Qué significa esto? Pues, en el fondo, significa recuperar el control sobre lo que comemos. Si los agricultores no dependen de comprar fertilizantes, semillas y pesticidas a grandes empresas, son más libres. Las comunidades locales pueden decidir qué cultivar y cómo hacerlo, y el dinero se queda en la zona. Se fortalece la economía local y se crean sistemas alimentarios mucho más resilientes. Entonces, al final, la cosa queda bastante clara. Los datos y las experiencias demuestran que es posible. Se pueden producir alimentos sanos y de calidad, y a la vez regenerar nuestros ecosistemas y luchar de forma activa contra el cambio climático. Esta transición no es una utopía, ya está en marcha, empezando desde el suelo. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué papel vamos a jugar todos nosotros en esta revolución?